primera pregunta, por lo tanto, sobre el origen de la cibernética es ¿qué le dio lugar? ¿Qué ocurrió que llevó a que la cibernética como tal, no la cibernética organizacional, sino la cibernética en sí mismo arrancara? Su origen, creo yo, se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de ustedes había nacido, yo no había nacido. Pero es probable que la mayoría de ustedes tengan una idea del periodo en el cual se desarrolló. ¿Recuerdan eso? ¿En qué años? Segunda Guerra Mundial. 46. El 48, el 45 terminó. Empezó, ¿en qué año? 38, 39. Y el 45 terminó. ¿Quiénes estaban en el bloque de los aliados? ¿Recuerdan? Estaba Inglaterra, estaba Norteamérica, estuvieron los rusos, ¿no? Los rusos estuvieron en uno y después en el otro. Los franceses estaban invadidos como otros países. Los norteamericanos entraron hacia el final, después, si ustedes recuerdan, de lo que fue el bombardeo de los japoneses, el bombardeo de los japoneses a Pearl Harbor. Y cuando los norteamericanos entran a la Segunda Guerra Mundial, hacia el final, año 43 más o menos, plantean dos grandes problemas que a juicio de ellos iban a definir el rumbo de la guerra. El primer problema dio origen a un proyecto que se conoce hoy en día como el Proyecto Manhattan, que dio lugar a la construcción de la bomba atómica. Y el segundo fue el que dio lugar a la cibernética. Ese segundo problema era uno muy práctico: cómo derribar aviones enemigos, bombarderos, mientras estuviesen volando. Ese era el problema específicamente: cómo derribar un avión de combate en pleno vuelo. Ahora, es importante en esta historia que ustedes traten de situarse en esa época, porque hoy en día la respuesta elemental a esta pregunta es: yo oprimo un botón, sale un misil tierra-aire y ya, hasta ahí llegó el avión. Por supuesto, en esa época no existía nada de lo que estoy diciendo, ni siquiera los términos que acabo de usar. ¿Cómo se enfrentaban los ejércitos británicos, por ejemplo, cuando eran bombardeados por aviones alemanes? ¿Han visto algún tipo de película, blanco y negro seguramente, de cómo eran esos cañones antiaéreos? Eran más o menos como ese que está ahí, este que está acá. ¿Cómo creen ustedes que funcionaba un cañón de esos? ¿Cómo apuntan el cañón a los aviones que están bombardeando? ¿Alguien apunta el cañón? Nadie. ¿Alguien mientras dispara está mirando hacia arriba dónde está el avión? Nadie. Primero porque no lo ven, escuchan un avión, está de noche. Y segundo porque así vieran el avión, porque fuese de día, si apuntasen el cañón a donde está el avión, ¿la bala le daría al avión? No hay forma. ¿Por qué? Porque hay una distancia entre la bala y el cañón. Y no hay forma que la bala llegue, porque cuando llegue el avión ya no está ahí. Pero el problema es fregadísimo. Yo tengo que apuntarle no a donde lo veo, sino a donde no está. Es decir, tengo que imaginarme en dónde puede ser la trayectoria futura del avión. Ese era el problema complejo. Ahora, para desarrollar una solución, los norteamericanos primero se lo plantearon al ejército. Los técnicos, tecnólogos, ingenieros del ejército no lograron resolver el problema. Entonces decidieron planteárselo a la persona que a juicio del gobierno norteamericano era la persona más capaz en ese momento en Norteamérica. Y a la persona que llegaron fue a un matemático, que es este de aquí, que se llama Norbert Wiener. Wiener era una persona fuera de serie.
y era reconocido en ese momento como alguien fuera de serie. Trata un instituto de tecnología que está en Massachusetts, constituyéndose por esos años, para atraer estudiantes. Lo contrata y Wiener trabaja en ese instituto el resto de su vida. Es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hoy en día se conoce como MIT. Era el profesor estrella del MIT. Y estando ahí es cuando los norteamericanos se dan cuenta de que no han podido resolver el problema de derribar un avión que no vuela. Y por supuesto el problema va al MIT y el MIT va directamente a este joven prodigio. Wiener acepta el reto como problema, lo plantea más o menos en estos términos. Este es el avión, está a una cierta altura, tiene 3 grados de libertad, velocidad en cualquiera de esos 3 grados, normalmente en esa época hacia adelante, arriba, derecha, izquierda, no estoy bien retroceder. ¿Qué hace Wiener? Bueno, él toma un cañón y trabaja con un ingeniero que lo apoyaba, se llama de apellido Bigelow, el ingeniero, y toma un radar, y el radar estaba recientemente inventado. Entonces lo que hace Wiener, y ahí empieza su genialidad, es que toma el radar cuando empieza a funcionar detecta la posición inicial del avión tan pronto entra al rango de disparo, y conecta el radar al cañón. Lo que hace el radar es recoger información de la posición, y luego Wiener se inventa una matemática que no existía para poder predecir un posible movimiento futuro del avión. Esa matemática que se inventa Wiener es lo que después con el tiempo se llamó procesos estocásticos. Ese es el origen de esa rama de la matemática. Arranca con este problema. Una vez que supone que el avión va a estar por acá, simplemente el cañón dispara, y dispara apuntando a esta posición, no donde está el avión. ¿El resultado cuál puede ser? Pues que probablemente el avión no esté ahí, pero si no está ahí, es claro que el radar sigue detectando al avión, que hay un segundo dato en donde está ahora el avión. Pero además una trayectoria que se puede estimar, estaba antes acá, ahora está acá, yo sé esta trayectoria. Y con esa trayectoria el algoritmo vuelve a calcularse, pero se calcula con una información adicional que antes no se tenía, y es la trayectoria que está siguiendo. La información va al cañón, el cañón nuevamente ajusta el ángulo de disparo, ahí está, vuelve a disparar, hasta que finalmente derriba el avión. Este es un ciclo que estoy mostrando ahí, que Wiener llamó de realimentación. ¿Qué es lo que se realimenta? Información, pero la información es utilizada para controlar el cañón. Controlar el cañón aquí quiere decir ajustar el ángulo de disparo. Fíjense que entre más tiempo pase y el avión esté moviéndose, mayor va a ser la información que tenía el algoritmo de Wiener para poder predecir con mayor precisión la posición siguiente del avión. Es decir, que en algún momento, si el piloto seguía algún tipo de patrón, en ese momento era derribado.